¿Qué edad tenías en el 86? Pues en el año 86, desde el 59, pues sobre unos 27 años. ¿Qué estabas estudiando? Pues ya no estudiaba, yo ya había empezado a trabajar. En el año 1986 estaba trabajando en Llerena. Estaba trabajando primero en un juzgado, en cosas relacionadas con la administración de justicia, y después en el hospital, en cosas relacionadas con el ámbito sanitario. ¿Viajaste alguna vez fuera de España cuando estudiabas? No, no tuve la suerte. La verdad es que me hubiera gustado tener las oportunidades que tenéis vosotros ahora mismo. Y mi generación, o muchos de mi generación, no tuvimos esa suerte. No viajé a ningún sitio. Viajé pues a final de mi carrera de maestro. Estuve en Italia, hice un viaje a Italia y poco más. No había salido, bueno, salvo a Portugal, que hay alguna compra y porque está ahí muy cerca, pues sí, sí, eso, pero prácticamente eso no es el extranjero. Y si hubieras tenido oportunidad, ¿dónde te gustaría haber viajado? Hombre, pues sobre todo Inglaterra y Estados Unidos. Yo creo que esos son países un poco referentes por los tipos de vida, las formas de vida y de ámbito económico, que son un poco para estudiarlas un poco en detalle y para vivirlas o sufrirlas también con un poco de más intensidad. ¿Recuerdas quiénes eran tus ídolos o personas que aspirabas? Hombre, en el año 86 yo recuerdo que veníamos de unos cambios políticos importantes desde el año 1975, que murió Franco. Entonces yo sí recuerdo que en el año 86 ganó el Partido Socialista por segunda vez, después de ganar en el 1982, que fue la primera vez que hubo un gobierno socialista en los últimos 40 años. Pues sí recuerdo que teníamos muchas ilusiones en el año 86 con los cambios que se estaban produciendo en la sociedad, con la preocupación un poco por las personas más desfavorecidas en la vida. Y entonces pues sí recuerdo que en el año 86 ganó Felipe González, y bueno, Felipe González, Alfonso Guerra o Rodríguez Ibarra, que eran los gobernantes un poco de aquí más cercanos a nosotros, sí podían ser un referente para la generación de esos años. ¿Sabías otros idiomas? Yo solamente sé francés, sí, sé francés, a unos niveles no tan altos como los que manejáis vosotros ahora el inglés, pero con el francés medio creo que me seguiría defendiendo. ¿Tenías vecinos de otros países? No, donde yo vivíamos en un pueblo y no contábamos con vecinos extranjeros. ¿Contabas con información habitual de noticias del resto de Europa? Sí, del resto de Europa y de España estábamos permanentemente informados a través de la televisión, sobre todo, de la prensa escrita. Y hombre, además era una etapa en la que había que estar muy pendiente de los cambios que se estaban produciendo, porque como te he dicho antes, era una época de apertura hacia otros países del entorno, porque en ese año ingresamos en la Comunidad Económica Europea. Y hombre, yo de ese año recuerdo el accidente nuclear de Chernóbil, de una central nuclear rusa que hubo una explosión en uno de los reactores, se formó una nube radiactiva, y había una preocupación muy generalizada en todos los países del entorno europeo y del entorno mundial, y estábamos pues sí al loro de todo lo que acontecía en los países europeos y en el resto del mundo. ¿Crees que ha sido buena la integración de España en la Unión Europea? Sí, claro que sí, hombre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todas las cosas, pero yo creo que hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido a convivir y a vivir en armonía con otras políticas y con otras formas de vida, y a aceptar otras culturas y a aceptar otras costumbres. Y sí, ha sido pues, positivo, vamos, permanecer además es inevitable vivir dentro del entorno. ¿Recuerdas el cambio de moneda? Sí, lo recuerdo un poco
asombrado porque aquí estábamos acostumbrados a la peseta y claro, luego al transformar peseta a euro, yo recuerdo que se encareció muchísimo la vida a todos los niveles, se encareció a nivel de ocio y de los mismos bares, un café que valía 100 pesetas, pues pasó a costar 1 euro, que eran 166, con lo cual se descolocaron mucho algunas situaciones, ¿no? Y en el aspecto del resto de las necesidades vitales, de cubrirlas y tal, pues la vida se encareció muchísimo, si lo recuerdo. Fue un shock. ¿Fue para ti difícil el cambio? No, el cambio en sí no fue difícil, salvo porque todo fue mucho más caro, se encareció la vida pues un 50 o un 60%, estábamos acostumbrados a una moneda que en ese momento pues se devaluó y fue aceptarlo y aclimatarse, pero sí fue, y para mucha gente, sobre todo para algunas rentas bajas y tal, fue un poco duro hasta que se asumió. Y para finalizar, ¿cuáles crees que han sido las ventajas que ha ganado España al entrar en la Unión Europea? Pues como te decía antes, yo creo que hemos aprendido a convivir, nos hemos abierto al mundo y a Europa, por supuesto, y llevábamos muchos años aislados y que solo nos mirábamos el ombligo nosotros y yo creo que es importante conocer cómo vive la gente, además que somos ciudadanos del mundo, que esto las distancias se acortan y hoy día uno va a Estados Unidos, va a Australia en 10 o 12 horas de avión y no es como antes que parecía imposible